Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Saavedra Munar. Soy profesor de la Universidad Autónoma de Occidente y vengo trabajando en temas de fabricación digital y de computación física desde hace un buen rato. Entonces, bueno, yo creo que de alguna manera han podido escuchar esto en algunos lugares. ¿Alguien ha llegado a escuchar de Design Thinking? Bueno, la metodología surgió en Stanford y se basa principalmente en generar productos con potencial innovador. Entonces, pues se viene utilizando a nivel mundial, se ha adaptado de muchísimas maneras. Hay otros que la utilizan como una metodología ágil para generar nuevas ideas de producto en ejercicios muy cortos dentro de las empresas. Y bueno, eh, esa metodología, que básicamente una metodología es una serie de pasos ordenados para el logro de algo, tiene 5 etapas. Una primera etapa que habla sobre empatizar, y que es la empatía, pues es llevarme bien, conocer a mi público, comenzar a identificar sus particularidades, sus temores, etcétera. Luego, definir muy bien qué es lo que ese público necesita. Entonces allí a través de unos procesos de indagación podemos, como encuestas, entrevistas y otros, podemos encontrar las necesidades de ese público. Con base en esas necesidades vamos pasando ya a una etapa de generación de ideas o ideación, y allí en esa etapa de ideación es donde aparecen los conceptos. Allí mismo utilizamos técnicas creativas que de hecho suena mucho, una que se llama lluvia de ideas o brainstorming, es lo mismo, pero hay más. Luego vamos al prototipado y luego a la evaluación de esos prototipos. Después de pasar de ese proceso creativo, nosotros vamos a comenzar a prototipar. Lo podemos definir entre comillas como un artefacto. Un artefacto es algo con sentido. No es que tenga que ser algo físico, puede ser algo virtual también, es algo con sentido. Entonces, ahí vamos a buscar aproximar las características que nosotros estamos definiendo en los conceptos para que un usuario la pueda percibir de cierta manera, o para que las personas que están generando este producto lo puedan percibir de cierta manera y puedan. ¿Por qué prototipar? Ahí viene otra pregunta interesante. Resulta que los prototipos nos permiten a nosotros corregir y mejorar lo que estamos haciendo. Vemos como, por ejemplo, a la izquierda, Henry Ford, para desarrollar su modelo T o el diseño T, que fue un auto de bajo costo, tal vez el primer auto de bajo costo que se comenzó a fabricar de forma en producción en cadena, tuvo que desarrollar un montón de prototipos antes de llegar a esta versión que tenemos acá. Si ustedes buscan la historia, les van a mostrar que eso no salió así de la nada. Ese no fue, digamos, la primera versión del modelo T. Comenzaron a sacar un montón de versiones pequeñitas, hechas en diferentes materiales, hasta llegar a esta. Entonces, digamos que en este caso, él la utilizó para refinar características propias del producto que pensaba sacar al mercado. Luego vemos a la izquierda, en un contexto completamente diferente, cómo Miguel Ángel utilizaba, por ejemplo, prototipos físicos que podía hacer en diversos materiales para hacer mercadeo y buscar inversionistas, porque es que ellos eran artistas, ellos necesitaban quien pusiera en muchos casos dinero para poder llegar a hacer sus esculturas, para llegar a hacer sus pinturas, sus obras arquitecturales, etc. Entonces, en este caso, utilizaron el prototipo para llamar la atención de diversos inversionistas. Andrea Palladio es una artista, arquitecto, que estuvo por allá en la época renacentista. Este señor inicialmente generaba modelos a escala, por ejemplo, en madera o en piedra. Allí vemos, por ejemplo, un modelito a escala, para comenzar a estimar posibles costos de fabricación de lo que él pensaba hacer. Allí vemos cómo partía, por ejemplo, de unos dibujos, luego pasaba al modelo en madera y al final llegaba pues a los productos cuando conseguía el dinero para poderlos ejecutar. Entonces, en este caso,
lo usaba para estimar costos. Vemos que en el primero era para refinar características de producto, por ejemplo, lo que hizo Henry Ford con el modelo T. Luego pasamos a buscar inversionistas y tercero, a estimar costos. Entonces allí estamos viendo muchas posibilidades que debemos tener en cuenta al momento de generar nuestros prototipos. ¿Cuáles son los objetivos de fabricación de esos prototipos? Si se han hecho un poco de estudios, un montón. Allí podemos ver en esta gráfica, que como ven es una referencia de 2017, o sea, es muy cercana, en la que se hizo un estudio de cuáles eran esos objetivos y se llegó que el objetivo principal para el cual se utilizan los prototipos es para el refinamiento de productos o para la retroalimentación y la corrección de esos productos. Otros lo utilizan para comunicar las características de los productos, explorar nuevas posibilidades para generar productos y nuevos conceptos, y esto que dice aprendizaje activo es para conocer mucho más al público objetivo y las características que tiene ese público objetivo. Entonces ven que la gran mayoría la utiliza para refinar sus productos. Acá vemos un cuadro sacado de ese mismo estudio en el que hablan de unas técnicas versus los objetivos más comunes. Entonces miren que acá tenemos el refinamiento, la exploración de nuevos mercados, la comunicación y el aprendizaje activo que les mencionaba ahora. Y unas técnicas de prototipado. Entonces vemos que esto es prototipado iterativo. ¿Qué quiere decir prototipado iterativo? Generamos primero, digamos, un prototipo en papel pequeñito. La gente nos da un montón de opiniones al respecto. Luego vamos a algo en cartón. Nos dan, y le hemos hecho algunos cambios, nos dan otras opiniones. Y así vamos siguiendo en prototipos iterativos. ¿Y eso para qué se usa? Miren, para el refinamiento. Luego prototipos en paralelo, que se utiliza para la exploración de esos conceptos y ver cómo los conceptos van a generar unas sensaciones y unos impactos en nuestro público objetivo. Justamente los prototipos en paralelo es cuando, digamos, generamos 2 o más conceptos y estamos llevando prototipos de cada concepto a que la gente los mire y los evalúe. Eso se utiliza justamente para explorar cuáles son los conceptos más adecuados que debemos desarrollar. Otros se utilizan para disminuir la cantidad de requerimientos que tenemos. Esta técnica está pensada principalmente para comunicar lo que estamos haciendo, para conocer mucho más a nuestro público, disminuir costos y disminuir tiempos de fabricación. Entonces, en esta básicamente estamos buscando ver cómo la gente comienza a aceptar prototipos cuando los vamos sacando de los requerimientos que hemos definido desde el principio. Luego aparece una que se denomina aislamiento de subsistemas. Básicamente lo que hacemos allí es irnos con un solo concepto, uno solito, que nadie, ninguno de los del público objetivo vea más opciones, y básicamente lo hacemos cuando ya tenemos una idea definida y queremos ver cómo disminuir costos y disminuir tiempos de fabricación. Prototipos a escala, ya tenemos, digamos, las características de una idea en cuanto a tamaño, forma, etcétera, y la hacemos a escala, lo mismo para reducir costos y tiempos de fabricación, y al final prototipos virtuales que se utilizan para comunicar ya nuestras ideas finales y también para disminuir costos. Todo esto se hace para estudiar las características de nuestro producto. Sea cual sea el prototipo que hagamos, estamos estudiando qué podemos mejorar. En algunos casos, estamos refinando características físicas, explorando cómo el mercado pues, los acepta, comunicando nuestras ideas, explorando las características del mercado y viendo cómo debe cambiar ese producto, reduciendo costos y reduciendo tiempo. Ahora mismo, y con la aparición de un montón de información más, porque en todas partes se están generando nueva y nueva información en todo momento, ya hablamos de prototipos de baja fidelidad y de alta fidelidad. Y estos prototipos de baja y alta fidelidad se pueden utilizar en cualquiera de estos casos de técnicas de creación de prototipos. ¿Por qué? Les explico. Los prototipos de baja fidelidad tienen características mínimas para representar nuestras ideas, mientras que los de alta fidelidad son mucho más parecidos a lo que debería ser el producto. Entonces, vemos por ejemplo que un prototipo de baja fidelidad para una aplicación móvil
puede ser un dibujo, sencillamente, en el que le expliquemos a un usuario cómo va a funcionar una de esas opciones de la aplicación. Mientras que uno de alta fidelidad ya nos está presentando la ejecución de la función de eso que presentábamos antes en el dibujo. O sea, ya hay una interactividad. ¿Cuáles son las diferencias en este caso? Pues que los de baja fidelidad tienen un tiempo mucho más reducido de fabricación, requieren menos recursos, mientras que los de alta fidelidad es todo lo contrario. Aquí podemos ver en este cuadro las características de estos prototipos de alta y baja fidelidad. Y acá podemos ver las ventajas y desventajas de hacer cada uno. Comienzo por los de baja fidelidad, que a mí en particular me gusta muchísimo trabajar con estos. ¿Por qué? Porque pueden representar las ideas de forma muy rápida y a muy bajo costo. Entonces, eso es positivo. Nosotros podemos, por ejemplo, si estás hablando de un nuevo envase o un nuevo empaque para uno de los productos de aseo, nosotros podemos hacerlo en cartón rápidamente o en papel, o simplemente hacer un boceto, una imagen de cómo sería y cuál sería su forma, de dónde lo agarraría el usuario, y podemos representar nuestra idea allí. Con base en la retroalimentación de un grupo de usuarios, comenzamos a cambiar. ¿Qué limitantes tienen? Pues que de alguna manera no podemos dar muchos detalles. Y que va a estar dirigido completamente por el evaluador. O sea, allí nos pueden decir la cantidad de cosas que quieran. ¿Por qué? Porque está en papel, se puede cambiar fácilmente. Mientras que los de alta fidelidad, pues nos ejecutan las funciones de forma completa. Entonces, por ejemplo, si estabas hablando de un producto de estos que tienen los atomizadores y que al presionarlo, pues estás sacando el líquido, por ejemplo, como los limpiadores de juntas y cosas por este estilo, pues estás llevando un prototipo que hace eso, que ejecuta esa función. El usuario ya lo está viendo y se puede hacer una idea mucho más detallada de lo que estás queriendo presentarles ahí. Estamos hablando, por ejemplo, de aplicaciones. Ya tener la navegabilidad lista. O sea, ya puedes saltar de una interfaz o una pantallita a la otra. En una página web lo mismo. Ya, si le das clic aquí, te lleva al carrito de compras. Si le das clic aquí, nos saca toda nuestra gama de productos. Entonces, bueno, acá hay algunas características que se deben evaluar. Cuando ustedes van a llegar ya al público y quieren mostrar todas las características de un producto, usen uno de alta fidelidad. Si quieren comenzar a definir algunas de esas características con los de baja fidelidad, porque los cambian muy rápido. Acá tenemos un montón de ejemplos, miren esto. Entonces miren cómo, por ejemplo, acá nosotros ya a través de software hemos definido medidas de esa caneca, cómo es la forma, para qué tenemos estos espacios, entre otros. Y acá ya llegamos al producto final. De hecho, podemos hacer modelos de comprobación en otros materiales, después de pasar pues, digamos, del gráfico en computador, pasarlo a algo físico con impresión 3D, con termoformado, con un montón de técnicas que van apareciendo allí. Acá, ¿alcanzan a distinguir qué es esto? Así es, estos son cepillos. Entonces miren, por ejemplo, cómo es la agarradera de este cepillo, cómo es el mango de este, cada uno va cambiando. Y estamos representando nuestras ideas con curvas y un montón de cosas a través de software. Esto para aplicaciones móviles, lo que te decía ahora, que te serviría también para la página web. Comenzamos haciendo un dibujo y describiendo cada una de las partes y qué hace. Y en el de alta fidelidad, pues ya tenemos, digamos, una navegabilidad en esa aplicación. Por acá tenemos algo que ocurre también en la industria de la moda, cómo vamos pasando de algunos dibujos a definir las características finales de un vestido. Algo más, por ejemplo, cuando estamos ideando sillas. Miren que acá hacen los modelitos, parten de un boceto a hacer los modelos con cartón paja. En algunos casos también se pueden hacer con madera, etc. Y por acá abajo tenemos las diferencias entre un prototipo de baja fidelidad, alta fidelidad y finalmente el producto. Miren cómo vamos navegando en diferentes tipos de productos. Acá tenemos un boceto muy rápido de cómo debería ser o cómo es nuestra idea. Eso nos ayuda a explicarle a las personas, queremos hacer esto, esto, esto. Acá ya tenemos un modelo por computador con un render, con texturas y un montón de detalles. Y acá ya tenemos el producto final. Entonces, este es el camino. De este podemos hacer un montón, los que queramos. De este podemos hacer menos porque requieren más tiempo y valen más. Y de este deberíamos hacer solo uno porque es muy costoso.
Entonces, bueno, acá tienen algunos ejemplos para diferentes industrias. ¿Cómo prototipamos esos conceptos? ¿Cuál es la manera más rápida de prototipar esos conceptos y de poder comunicar nuestras ideas? Entiendan que el prototipo como tal, la idea con ese prototipo no es tener el artefacto, tener la forma, no, esa no es la idea. La idea es la retroalimentación que vamos a recibir. Ese es el objetivo principal de hacer un prototipo, que nos retroalimente, que podamos corregir. Y básicamente, cuando nosotros estamos presentando un prototipo y recibimos esa retroalimentación, nos está ayudando a predecir cosas que normalmente cuando estamos ideando nuestros productos no estamos teniendo en cuenta. O sea, nuestros testers o las personas que están probando nos están diciendo a nosotros, uy, ves que me gustaría que esto fuera más alto, me gustaría que esto fuera más ancho, me gustaría que esto tuviera estas otras características. Entonces miren que el prototipado nos puede llevar a eso. Acá tenemos, por ejemplo, otro ejemplito de una aplicación para móvil. Estas son las características. Básicamente debe ser fácil de cambiar, debe permitir que nosotros modifiquemos sus características físicas o sus características virtuales. Debe poder ser desechado. O sea, si llegamos a un primer prototipo en el que la gente no tiene una acogida adecuada, nosotros deberíamos poderlo desechar, devolvernos en nuestro proceso y corregir. Y nos debe llevar a un objetivo final. Siempre debemos preguntarnos qué se pretende lograr con la idea que estamos prototipando y cuál es el objetivo que debemos cumplir con ese prototipo. ¿Cómo lo evaluamos? Bueno, hay muchas maneras de evaluar. Esta es una. Y es tal vez la más sencilla. Una manera muy utilizada es a través de los requerimientos de diseño. Entonces, que lo de la portabilidad, que sea ergonómico, que sea amigable con el medio ambiente. O sea, con base en esos requerimientos deberíamos poder evaluarlo, sí. Pero nosotros acá hacemos una propuesta y es, primero, ¿cómo lo ve la gente? ¿Es atractivo para este grupo, este segmento poblacional? ¿Cómo ellos están percibiendo lo que les estamos presentando? Segundo, ¿cómo está funcionando? Tercero, ¿cómo la persona está interactuando con ese producto? Y esto nos va a permitir tener en cuenta nosotros cómo lo comunicamos y cuánto tiempo nos demoramos en fabricar ese producto. Entonces, 3 preguntitas que les vamos a hacer cuando estemos evaluando un prototipo. ¿Qué le parece? ¿Cómo luce? ¿Cómo funciona? Y bueno, y crees que, por ejemplo, este botón está bien puesto, crees que el atomizador está bien puesto, crees que la tina para guardar la leche se abre fácil, que almacena la temperatura de manera correcta, el tamaño es adecuado. O sea, vamos a comenzar a hacer preguntas de la percepción de la gente. ¿Cómo la gente puede ver cómo funciona nuestro producto? ¿Han escuchado hablar del storyboard? Es una secuencia que les permite a ustedes contar la historia de algo. En nuestro caso, cómo se usa o cómo funciona nuestro producto. Nosotros debemos poder hacer la secuencia interconectada. No nos debe faltar nada allí, porque si nos queda faltando algo, el usuario se va a perder. Debemos presentarle muy bien el flujo del uso de ese producto o el flujo de la función de ese producto. O servicio, o proceso, o lo que queramos hacer. Se debe poder ver el flujo. Entonces, siempre es importante vincular la forma humana. Que ellos entiendan y se pongan en el lugar de esa forma humana que estamos presentando allí. Y esto lo podemos hacer a través de la ilustración. Entonces, miren esto. Ya les muestro la diapositiva anterior, quería pasar a esto. Miren, acá nos están explicando, por ejemplo, cómo podemos cocinar haciendo uso de un producto. Entonces nos están dando el paso a paso. Acá nos están explicando, por ejemplo, cómo nosotros podemos de alguna manera utilizar ciertas aplicaciones. Cómo podemos generar alertas, cómo podemos ver lo que están haciendo los demás. O sea, nos dan el paso a paso. ¿Qué debemos tener en cuenta? Pues que hay una organización de la información.
debemos poderla presentar de forma organizada. ¿Quiénes son las personas que se involucran en el uso de esa aplicación? ¿En qué ambiente o entorno se da el uso de esa aplicación? ¿Qué tareas se deben completar? ¿Se acuerdan que hablábamos de un objetivo? ¿Cómo llegamos a lograr ese objetivo? ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir? ¿Por qué la gente se siente motivada a usar la aplicación? ¿Qué tecnologías existen? Cuando a nosotros nos dicen tecnología, nos estamos imaginando, ¡jue madre! El computador súper avanzado, nos estamos imaginando la máquina carísima, y no es así. Una tecnología es un medio para el logro de un objetivo. El papel es una tecnología. ¿Sabían eso? Entonces, cuando vayamos a fabricar nuestros prototipos, podemos utilizar como tecnología el papel, sea para dibujar o sea para darle forma a nuestro prototipo. Entonces, hay un montón de tecnologías. Hay software para edición gráfica, para diseño asistido por computador, que ya les voy a mostrar, en lo que se hacen, por ejemplo, los modelos, digamos, tenemos la tinaja para leche y podemos ahí modelarla con toda la forma, con el agujero, con una separación de tal y tal medida para tal cosa. Y bueno, hay más software para eso. Acá les doy algunos ejemplos que son gratuitos y en la web. Acá hay una curva de aprendizaje cuando ustedes quieren representar algo. Por ejemplo, si quieren representar un nuevo envase para un producto, sea por ejemplo para el transporte de leche o sea para nuestros productos de limpieza, nosotros podemos hacerlo con este tipo de software si lo queremos modelar por computador. Miren esta pieza que está modelada acá abajo. Onshape, en esto van a poder representar sus ideas. La curva de aprendizaje al principio es un poquito empinada, es un poquito complejo, pero después de que comiencen a usarlo se les va a hacer cada vez más y más fácil. Hay tutoriales en YouTube, los que quieran. Entonces, esto es para modelar por computador formas complejas, para hacerlas en 3D, para darles el diámetro, la circunferencia, para darle todo lo que necesiten. Para aplicaciones móviles hay un montón. Aquí vemos, por ejemplo, una muy bonita que hicieron en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es tal vez una de las universidades más representativas en ingeniería, y es programación por bloques. La programación por bloques fue pensada inicialmente para niños, pero ahora se utiliza a cualquier nivel, en cualquier tipo de edad, cualquier rango de edad. Entonces, yo utilizo mucho esta, que se llama App Inventor. Hay un montón más. Les recomiendo esta, es gratuita en la web. Les permite, después de hacer sus modelos por computador, sencillamente descargarlos, utilizarlos gratuitamente en sus dispositivos Android. Editores gráficos. Entonces está, por ejemplo, CorelDRAW, está Inkscape, Gravity. Y son herramientas muy fáciles de usar, con las que van a poder darle forma a sus ideas, graficarlas, dibujarlas. Entonces pueden ir de lo más sencillo a lo más complejo. Al principio hicieron bocetos a mano para representarlos y mientras tanto iban aprendiendo cómo utilizar estos editores, o si tienen tal vez a una persona muy buena trabajando con este tipo de software, mientras representaron primero las ideas a mano, luego esa persona pasó a representarla en modelos por computador. Páginas web, que con Juanjo hablaban algunas cosas de estas. Él les decía, esta la hicieron por ejemplo en WordPress, esta la hicieron en tal cosa. Editores web como WordPress y Joomla son muy utilizadas. Hay otras, digamos, que son muy fáciles también de usar, que son Wix y Weebly. Las pueden encontrar de nuevo, pueden descargarlas, utilizarlas. Otras se utilizan en la web como esta. A mí me gusta mucho trabajar con WordPress, me parece sencillo, la curva de aprendizaje no es tan larga. O sea, ustedes con una semanita en la que le dediquen 2 horitas o horita y media al día, van a comenzar a volar en esto y pueden armar su página web muy fácil. Y bueno, digamos que ahí ya tenemos software, ya entendemos que para poder generar ideas partimos de un concepto, luego usamos nuestras técnicas para generar nuestras ideas y luego las prototipamos con un fin en específico. Pero cuando vamos a fabricar, cuando vamos a prototipar, ya de pronto de una manera un poquito más formal, que queremos llegar a nuestros prototipos de alta, ¿dónde lo podemos hacer? ¿Será que tenemos que invertir muchísimo dinero en esto? Pues hay muchas opciones. Podemos invertir muchísimo dinero si así lo queremos y mandarlo a hacer, o podemos comenzar a explorar
con de diferentes espacios que ya tenemos tanto en la ciudad de Cali como en la región pacífica, en Colombia y en el mundo. O sea, en el mundo está lleno de esto. Algunos espacios con los que venimos trabajando desde hace rato son estos. El primero, pues este Maker Lab de la Biblioteca Centro Cultural Comuna 20, es en Siloé. Esa biblioteca les cuento que pasó a ser la segunda mejor en Colombia. O sea, tenemos en Cali la segunda mejor biblioteca pública de Colombia y está en Siloé. Y gran parte de ese reconocimiento lo obtuvieron justamente por el espacio Maker. Maker viene, la palabra Maker viene de fabricar, de fabricante. Y pues fue todo un movimiento que surgió porque la gente comenzó a solucionar problemas que tenían en sus hogares, en sus comunidades, etc. Entonces, en estos espacios ya hay unas tecnologías que les van a permitir a ustedes fabricar prototipos. Acá vemos, por ejemplo, algo de corte láser. Ellos tienen allá cortadoras láser, máquinas de impresión 3D, tienen algunos kits para robótica y para electrónica si sus productos lo requieren, entre otro montón de cosas. Entonces, estos son espacios en comunidad en los que si ustedes se comunican con ellos, van a poder de alguna manera apoyarlos en sus emprendimientos. Y en la universidad, que nosotros desde la UAO queremos darles la mano y trabajar con ustedes y seguir creciendo con ustedes, tenemos un montón de posibilidades también. Tenemos espacio Maker como el Fab Lab Cali. Vayan a visitarnos. De verdad que el Fab Lab Cali es un espacio muy bonito en el que el lema es fabricar todo lo que nos podamos imaginar o prácticamente todo lo que nos podamos imaginar. Allí tenemos máquinas de termoformado, por ejemplo, para trabajar con algunos plásticos. Tenemos máquinas de impresión 3D, tenemos cortadoras láser, escáner, por ejemplo, si ustedes quieren agarrar una botella, digamos que este termo, pasamos el escáner, tomamos la forma, la llevamos al software de modelado por computador y podemos, por ejemplo, hacer variaciones de la forma. Y hay otro montón de tecnologías. Básicamente, allá podemos fabricar nuestras ideas, construirlas, es para prototipar. Buscamos que se transfiera conocimiento también, porque allí tenemos una serie de expertos en cada una de las áreas y podemos apoyarlos transfiriendo conocimiento. Que ustedes también aprendan a manejar un poco esas herramientas analógicas y digitales. ¿Por qué? Porque es que también tenemos herramientas manuales, que es importante aprender a manejarlas para la fabricación de prototipos. Y pues formar, la labor principal de una universidad es apoyar en los procesos de formación. Y en un emprendimiento y en cualquier momento de nuestra vida nosotros estamos en un proceso de formación. Entonces vemos que por acá tenemos a Sinapsis Wow, en el que a través de estos espacios podemos sacar adelante las ideas que ustedes están generando de nuevos productos. Buscamos asociarnos con ustedes y que esto tenga un impacto en la comunidad, pero no son solo estos tres espacios. Digamos que el InnoLab es un espacio más pensado para los procesos creativos, para generar las ideas, los conceptos, y el Fab Lab y el Experience Media Lab son para la fabricación y la generación de experiencias. Tenemos muchos espacios adicionales. La universidad tiene, no recuerdo cuántos, creo que alrededor de 40 laboratorios diferentes, cada uno con unas particularidades, en los que podemos, por ejemplo, revisar características químicas, físicas de materiales, etc. Es más comenzar a conversar y ver cómo podemos entrar a apoyarlos. Y pues tenemos una serie de programas académicos que de alguna manera con trabajos de grado y otros también podemos trabajar con ustedes como personas de la industria.